Buenas tardes otra vez. Esta es la parte 3 de mi charla y nos hemos quedado discutiendo el precio de un derivado financiero. Como les comenté, la fórmula que ustedes pueden ver de P es la fórmula básica, es muy general, la fórmula básica, pero nos da un camino de cómo calcular ese precio. Bueno, déjenme primero discutir, perdón, los elementos aquí, solamente recordar, eso es el payoff, que eso viene dado en el contrato, este es un valor esperado, ese es la trayectoria del proceso estocástico subyacente de 0 a t, y Q es la medida martingala equivalente o medida de riesgo neutro, y voy a explicarle un momento en que consiste esa medida martingala de riesgo o equivalente o de riesgo neutro. Esto es el motivo de nuestra segunda lámina. Primero, déjame solamente recordar, o si es nuevo para los que no lo conocen, el concepto de martingala. Una martingala es un tipo de proceso estocástico que cumple con la propiedad que ustedes pueden ver aquí, que cumple con esta condición, es decir, un proceso estocástico definido sobre una base estocástica. Ustedes pueden ver aquí, los tres primeros elementos son elementos de un espacio de probabilidad clásico, un curso básico de probabilidad. Este último, no sé si ustedes si están familiarizados con él, es un flujo de sigma álgebra. Me falta una T acá. Es un flujo de sigma creciente de sigma álgebra, lo que se llama una filtración. Si no están familiarizados con el concepto de sigma álgebra, pues basta entender el significado práctico de FT, quiere decir la información que se tiene sobre los mercados financieros, en este caso, de 0 hasta T. Entonces, este valor esperado es un valor esperado condicional en la información que se tiene hacia ese. Básicamente esa condición de martingala, pero lo que está diciendo es lo siguiente, que el promedio de la posición del sistema en T, dado toda la información que se tiene de 0 a S, es igual a la posición del sistema en S. O sea, las martingalas es una clase de proceso estocástico que tiende a permanecer constante en valor esperado condicional. Nuevamente, esto es un concepto que requiere más tiempo para su tratamiento, pero básicamente lo que tienen que entender es que una martingala es algo que tiende a mantenerse constante en valor esperado condicional. Y, por ejemplo, ese es un concepto que ya existía en la matemática, en probabilidad, desde los años 50 del siglo pasado, pero que encuentra su aplicación en finanzas en la década de los 70. Entonces, bueno, dado ese concepto de martingala, entonces ya estamos en condiciones de definir lo que es una medida martingala equivalente o una medida de riesgo neutro. Bueno, esta es una probabilidad, es una medida martingala equivalente si el proceso de contado de precios es una martingala. ¿Qué quiere decir esto? Intuitivamente. O sea, fíjense, ST, recuerden, es el valor del activo subyacente en el tiempo T, y entonces estamos descontando por la cantidad E a la menos RT. Eso quiere decir, si es una martingala, tiene tendencia a mantenerse constante en esperanza condicional, no que sea constante, sino tiene tendencia a mantenerse constante, y entonces lo que está queriendo decir desde el punto de vista financiero es que es lo mismo invertir en el mercado financiero a poner el dinero en una cuenta de ahorro en el banco con una tasa de interés R. O sea, hay el mismo riesgo, no es una probabilidad real, es una probabilidad ficticia, pero es el recurso que usamos nosotros para lograr ese precio justo de arbitraje del contrato. Bueno, entonces hay varias cuestiones relacionadas con esta medida de riesgo neutro. Una, por ejemplo, es si la medida existe. No es trivial que la medida de riesgo neutro existe. Pero si no existe, hay problemas. Si no existe, hay
arbitraje en el mercado. Eso quiere decir que se puede ganar dinero sin correr riesgo. Esto es un problema en el mercado. O sea, lo que trata es que los modelos que tengan conduzcan a mercados donde no exista arbitraje. Y otro problema es que, bueno, aún si existe, esta medida es única. Si no se dice que el mercado es incompleto, esto no es un problema muy grave, pero sí entonces trae problemas en el sentido de que puede haber más de un precio. O sea, ¿cuál es el precio correcto? Hay que buscar otros criterios para encontrar esa medida Q, que voy a discutir con ustedes uno de ellos más tarde. Y o sea, precisamente el punto 3 es cómo escoger esta Q. Bueno, hay diferentes respuestas para eso y diferentes criterios de optimalidad para escoger la medida Q. Bueno, fíjense que la fórmula, déjenme volver atrás por un momento, la fórmula básica del precio nos da, como les decía, un camino a seguir, o nos indica el camino a seguir para encontrar la evaluación de los mercados financieros, que es la siguiente. Primero hay que establecer un modelo para ese, o sea, cuál es el modelo del proceso estocástico subyacente. Lo importante, lo segundo es encontrar esa medida martingala equivalente, y la tercera es encontrar la ley de probabilidad de ST. De hecho, hay un cuarto paso, o sea, hay que encontrar la ley de probabilidad de ST bajo la medida de martingala. Y entonces, una vez que se tenga la medida de probabilidad, bueno, entonces hay que proceder a calcular el valor esperado. Esto es un programa general, de hecho sí parece muy fácil y muchas veces, en muchas situaciones no es tan fácil seguir ese programa, pero al menos es una guía para la acción. Déjenme entonces solamente mencionar algunos métodos de evaluación de cómo calcular ese valor esperado. Hay en forma general, y después voy a ser más específico con uno de ellos. En forma general están los métodos de simulación de Monte Carlo. O sea, simplemente lo que hacemos es que simulamos los valores en la computadora, el proceso estocástico, calculamos el payoff y entonces el valor. Déjenme volver a la fórmula. Y entonces queremos calcular este valor esperado en la forma usual que se hace el método de Monte Carlo. O sea, reproducimos en la computadora varios valores de ese, por tanto calculamos el payoff que está dado en el contrato y simplemente tomamos la media empírica, el averaje empírico, que sabemos que por ley de los grandes números converge al valor esperado bajo la probabilidad. Estos métodos, bueno, siempre dan resultados, pero el inconveniente que tienen es que son muy costosos computacionalmente. Porque, bueno, la ley de los grandes números nos garantiza la convergencia, pero realmente la convergencia es muy lenta, es del orden de 1 sobre raíz de n, donde es el número de simulaciones que tenemos que hacer. Pero bueno, funcionan los métodos. El segundo método es basado en una conexión muy interesante entre ecuaciones en derivadas parciales y esos valores esperados. Hay una fórmula que es la fórmula de Feynman-Kac, que nos dice cuál es la ecuación diferencial en derivadas parciales. Solamente es una ecuación parabólica de segundo grado que satisface el valor esperado de funcionales de un proceso estocástico. Muy interesante, pero entonces lo que hay que hacer es aplicar lo que se hace es aplicar los métodos de solución numérica usualmente, porque hay muy pocos casos en que la solución analítica de la ecuación de derivadas parciales se tiene y se obtiene esa y de esa forma se obtienen los precios. Eso se extiende después a modelos más generales, a PIDE, que son ecuaciones íntegro diferenciales. Un tercer método son los métodos de transformada de Fourier, que voy a explicar más adelante, y hay algunas técnicas, aproximaciones ad hoc, o sea, en casos particulares que funcionan también con otros polinomios, etcétera, etcétera. Aquí
Y en la siguiente lámina les enseño algunas gráficas. Vamos a pasar ya a la parte más de datos, por ejemplo, de el tipo de proceso estocástico de data que nos enfrentamos en cuanto queremos analizar la evaluación de contratos basados en variables climatológicas. Por ejemplo, estas son las temperaturas en los Everglades, un pantano, un humedal bastante conocido en el sur de Florida. Las temperaturas están dadas en Fahrenheit y ese es el tipo de proceso que queremos modelar. Otro sobre los mismos Everglades son las temperaturas por 15, 16 años, la data, y la cantidad de lluvia caída, ese es otro elemento que queremos modelar. Y por ejemplo, este es basado en los precios de electricidad en Ontario, que se los traigo también, es otro elemento que se considera como expliqué al principio, en los elementos financieros del medio ambiente, la energía, o sea, la energía eléctrica en este caso, pues es una serie de energía eléctrica diaria por 5 años en Ontario, dólares contra tiempo. Y otra vez, un tipo de energía un tipo de fenómeno que nos interesa estudiar y evaluar contratos basados en precios de energía eléctrica. Bueno, solamente mencionar algunos elementos que tiene en cuanto a la modelación, algunos elementos que tienen esta data o todos estos fenómenos, por ejemplo, que tienen un comportamiento estacional, como en el caso de la temperatura, en otros no, pero puede estar presente una componente estacional, como dije, algunos rápidos saltos y spikes, o rápidas subidas y bajadas en la serie. Entonces, pueden ver la serie de la electricidad, por ejemplo, en este caso, estas bajadas y subidas rápidas, que pueden capturarla, o un fenómeno de colas pesadas, es decir, que la distribución de probabilidad de los precios decae a cero, pero muy lentamente. Son importantes porque son eventos riesgosos. La volatilidad es estocástica, hay asimetría y hay un fenómeno de reversión a la media, es decir, los precios crecen, pero después tienden a regresar a una media, crecen o decrecen, pero tienden a regresar a una media. Y bueno, cuando uno va a modelar una serie financiera, desearía, o serie de factores climatológicos, desearía tener en cuenta la mayor parte de estos fenómenos. O sea que hay una complejidad, lo que quiero decir, en la modelación del modelo que está en activos subyacentes basados en variables climatológicas. Voy a parar aquí para discutir un poco estos modelos y como he venido haciendo la charla en